tan horrible. Si las manos de mi marido Rodolfo están manchadas de sangre, yo no quiero ensuciar las mías. Vamos a enviar el arma balística para analizar las huellas dactilares. Haga lo que tenga que hacer, detective. Si mi esposo es un asesino, tiene que pagar. Por favor, comuníqueme con Infante. Yo creo que me voy. Esto es más bien un momento familiar, ¿no? Nos vemos al ratito. Disculpe, tío. Me tengo que ir. Vale. Muchas gracias. No, gracias a ti por todo. Ma, ¿no crees que a papá le hubiera gustado algo con toda su gente? ¿Algo más grande? No, no creo. Él ya llevaba la vida con más humildad. Lamentablemente nunca lo vamos a saber. Los últimos días de papá fueron terribles, intentando comunicarse sin poder decir nada. Antonio, Bárbara está muy mal, fuera de control. ¿La podrías ver, por favor? Me encantaría, pero no creo que me lo permita. Ella tiene su propio médico y bueno, soy el padre de Rosa. Tú sabes que a Bárbara... Bueno, tú sabes lo que ella siente por mi hija. ¿Se da cuenta, detective? ¿Se da cuenta de que soy una mujer honesta, correcta, con una moral intachable, capaz de delatar a mi propio marido con tal de que se haga justicia? Sin duda. Su gesto denota coraje. Y honestidad. Soy inocente de todas esas cosas espantosas que han pasado en la familia Sotomayor. ¿A qué se refiere? El secuestro de Rosaura, mi supuesta complicidad con Graciela para tratar de eliminar a Rosaura. Todo fue una gran calumnia de Ramón. ¿Y por qué el señor Ramón Gómez querría inventar algo tan grave en su contra? Pues por celos, resentimiento, envidia. La envidia vuelve loca a la gente. El hecho es que yo soy inocente. Y ahora necesito de usted. ¿Ah, sí? Yo tengo mucho miedo. Mi marido Rodolfo amenazó con matarme si yo lo delataba. Necesito que usted me proteja. Es increíble. Oficial, ¿ocurrió algo? Mire, si se trata de mí, le pido por favor que se retire. Tranquilo, José Ignacio, tranquilo. Vine porque es algo muy delicado. Disculpen, sé que no es el mejor momento, pero los procedimientos son urgentes. Es sobre la muerte de su padre. ¿Qué tiene que ver la muerte de Gerardo? Ustedes saben que encontramos una muestra de sangre en la escalera, ¿verdad? Sí, claro, que me acuerdo. Bueno, pues la sangre no es del señor Gerardo Altamirano. ¿A qué se refiere? Que todos los que viven y trabajan en esta casa deben hacerse una prueba de ADN forzoso. Creemos que el señor Gerardo Altamirano no murió por accidente. Creemos que pudo haber sido asesinado. Te aseguro que después de lo que le dije, no va a hacer nada. Eso espero. Pero esa mujer es de temer, Rosa. Ay, ojalá Rodolfo se la lleve a vivir bien lejos de nuestra casa. Esos dos van a terminar destruyéndose el uno al otro. Ya verás. ¿Sí? Mira, Rosa, el odio, la maldad y la ambición son las peores enfermedades del ser humano. Y te lo digo por experiencia, Rosa. Fíjate que yo, durante años odié a todos los Altamirano. Y a Eduardo también. Pero tanto odio me amargó, hija. Me hizo una mujer sola, triste. Lo mismo le pasó al papá de José Ignacio. Se enfermó de odio y ahora está muerto. Él no se merecía un final así. Esto está claro. Estos dos me traicionaron. No aparecen. Tengo que escapar.
Óyeme, ¿qué estás haciendo, Rodolfo? Apártate de mi camino, Andrea. Eres un cínico descarado. No puedes tocar ese dinero, es de la empresa. No me obligues a llamar a seguridad, Rodolfo, por favor. ¿Qué vas a hacer para impedírmelo? ¿Quién te crees? ¿La hija bastarda de un sotomayor? Deja de entrometerte. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a matar, como hiciste con Federico? Maldita entrometida. Ojalá pudiera cerrarte la boca para siempre. ¿Qué? ¿A dónde va? ¡Ay! ¡Rodolfo! ¿Estás loco? ¡Rodolfo! ¡Seguridad! ¡Detengan a Rodolfo! ¡Está llevando el dinero de la empresa! No, Rodolfo, por favor, espere. Atrévete a ponerme un dedo encima, idiota. ¡Rodolfo, por Dios! ¡Rodolfo! ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Llama a la policía. Recepción 1013. Junior, no sabes lo que acaba de pasar. Rodolfo se llevó dinero de la empresa, se escapó. Andrea, escúchame. Tranquilízate. Voy para allá. Junior, discúlpeme, pero nadie tiene permiso de abandonar esta casa hasta que no se hagan las pruebas de ADN. Oficial, por favor, es muy urgente. Rodolfo Montenegro agredió a Andrea. Por lo visto, perdió el control, robó algo y huyó. ¿Cómo es posible? Porque es sospechoso de muchos delitos, entre ellos la muerte de Federico Valenti. No puede ser. Me tengo que ir. Es urgente, de verdad. Ok, está bien. Vamos a hacer una excepción, ¿sí? Déjeme llamar a la delegación, ordeno un operativo. Mientras tanto, guardemos la calma, ¿sí? Chanda, imbécil, ¿dónde estás? ¿Qué onda, patroncito? Estoy cerca del hotel donde voy a desaparecer a su mujercita. Los planes cambiaron. No está en el hotel. A estas horas esa perra debe estar denunciándome. Mátala ya. ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a saber dónde está? Encuéntrala. Ese es tu trabajo. Si no, a quien voy a matar es a ti. Vamos a ver quién mata a quién, infeliz. Levante las manos. No intente hacer nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué Está significa usted esto? arrestado, Rodolfo Montenegro. Te tengo una buena noticia, Rosaura. Ya estás bien y te voy a dar de alta ahora mismo. Así que Rosa te puede preparar tus cosas y ya te puedes arreglar para irte. ¿Mm? ¡Qué bueno! Ya nos vamos a casa. Sí. Gracias por todo, Antonio. Me salvaste la vida. ¿Estás bien, papá? La verdad es que me afectó el funeral de Gerardo. Ver a la familia tan triste siempre es desolador. Uno no sabe ni qué decir en esos momentos. Además, hubo un episodio muy extraño con Bárbara. ¿Qué pasó? Comenzó a delirar. Decía que Gerardo le estaba viendo, que le acusaba de su muerte. Fue una locura. En ese momento llegó José Ignacio y, bueno, él ya... ¿José Ignacio? ¿Le dieron permiso para ir al velorio? No, Rosa. Mejor todavía. José Ignacio está libre. ¡Ábrele! ¡Ábrele! ¡Ah! ¡Asegúrenlo! ¡Lo quiero vivo! ¡Cierren el perímetro! Rodolfo estuvo aquí en la empresa. Se robó un dinero de la caja fuerte. No sabes, Leticia estaba como loco, mal, completamente fuera de control. No, tiene que haber un error, Andrea. Mi hijo es inestable, pero de ninguna manera es un delincuente. Ceñito, es que la policía está allá afuera. Hay una patrulla. No me crea mucho, pero parece que la camioneta que está allá afuera es del señor Rodolfo. Qué pena me da decirle esto, pero hay muchísimas cosas de su hijo que usted no tiene ni idea. Y me da mucha pena de ser yo quien le dé esta noticia, ¿sabe? Pero Rodolfo está huyendo de la policía y lo acusan de cargos muy serios.
Uno de ellos es la muerte de Federico Valenti. No puede ser. No puede ser. Ay, mi ceñito. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? ¿Qué hago, mi ceñito? Por favor, hay que llamar a Rosa. Hay que llamar a Rosa. Es que esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. ¿Dónde te metiste, desgraciado? ¿Dónde te metiste, malnacido? ¡Vámonos! Hay que hacer un operativo, gente. ¡Ven en la zona! ¡No quiero que se escape! ¿Cómo pudo pasar algo así? No quiero razones ni excusas. Búsquenlo y encuéntrenlo. Rodolfo Montenegro escapó. Ay, Dios mío. Mi vida corre peligro. Con Rodolfo suelto, cualquier cosa puede pasarme. Él a estas alturas ya debe suponer que yo lo denuncié. Y mi marido es un hombre muy inteligente. No se preocupe, señora. Le vamos a asignar un agente para que le acompañe las 24 horas del día. No le va a pasar absolutamente nada, se lo garantizo. Hola, Chole. ¿Qué pasa? Ay, no. Pues nomás figure, se ha pasado de todo. Al señor Rodolfo lo anda buscando la policía. ¿Qué? Pues qué bueno que el padre se encargó de la cremación, ¿no? Sí. Era la última voluntad de tu padre. Raquel, yo sé que esto es muy difícil para ti, pero me duele. Lo siento mucho. Para todos. Pero bueno, gracias a Dios, en medio de la tristeza, saliste libre, ¿no? Sí. La verdad es que todavía no lo puedo creer. La verdad es que todos nos sorprendimos mucho cuando te vimos. Especialmente Bárbara. Raquel, yo no entiendo muy bien el comportamiento de Bárbara. Digo, ya sé que tú y María Corina me comentaron algo, pero está como demasiado, no sé, como... Señor, discúlpeme la interrupción, pero es que este pedazo de tela quemado que tengo aquí es igualito al que apareció en la silla de ruedas del señor Gerardo. ¿Cómo? Sí, es la mismita tela. La encontré en la basura chamuscada. Es de una camisa de la señora Bárbara.